Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a toda nuestra comunidad sabia. El día de hoy tenemos un capítulo maravilloso en el cual les voy a hablar acerca de un tema muy importante y es cómo poder solucionar conflictos y problemas. ¿Listo? Con nosotros normalmente cuando tenemos una situación que se nos sale de control, la que no teníamos contemplada o la que simplemente muchas veces le tenemos miedo pero no tomamos acción, o que simplemente la vida nos empieza a probar por medio de diferentes situaciones que para nosotros son un conflicto, que son un problema, pero para otros puede ser una gran oportunidad. Entonces, ¿cómo poder resolver los problemas de una manera sana, saludable, y que nos generen cambios inmediatos, no solamente en el aspecto físico, sino también en nuestra parte mental? Entonces vamos a trabajar acerca de las afirmaciones positivas enmarcadas hacia la solución de conflictos y cómo poder transformar el chip para que cada que nosotros nos relacionemos con una situación externa podamos solucionarla y enfrentarnos de la mejor manera. Si yo en este momento les digo que 10 personas están viviendo una situación de conflicto, que es exactamente el mismo conflicto, son 10 personas con personalidades diferentes, de estratos sociales distintos, con niveles de educaciones distintos, pero que todas están pasando por la misma situación, ya sea de violencia, de abuso, de carencia. ¿Qué hace diferente que las personas reaccionen o actúen de manera distinta si todas están viviendo la misma situación, si todas están enfrentando la misma situación? Nuestro cerebro funciona exactamente igual para todos, excepto que tengamos alguna condición de discapacidad o alguna condición mental, ¿cierto? Pero del resto, ¿qué hace que yo me relacione con el conflicto de una manera y que otra persona que tenga la misma situación se pueda relacionar con el conflicto o con esta situación de una manera distinta? Entonces aquí todo parte desde nuestra mente, desde la perspectiva que nosotros tenemos de la vida. Recuerden que nosotros somos historias. Nuestra mente guarda en el ojo interno absolutamente la grabación de todo lo que va pasando en nuestra vida, tanto lo que imaginamos en nuestra mente, los ideales que tenemos, las creencias que creamos, los vínculos que nosotros tenemos con las personas, los ideales de las cosas o como nos las imaginamos que van a ser, más la realidad de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Todo esto queda grabado en la cámara de nuestro cerebro, que es este ojo interno. Y este ojo interno va sacando como sus interpretaciones, sus propias conclusiones, va sacando una mentalidad, va sacando unas creencias, va sacando una identidad, ¿cierto? Va generando y transformando también vínculos, creencias. Y de esta manera es que nosotros nos relacionamos con el mundo. En realidad nosotros no nos relacionamos desde la situación actual, sino nos vamos relacionando basados en toda nuestra historia de vida, porque nuestro cerebro va buscando la información que va siendo más similar o más reconocida. El cerebro funciona por repetición, por ende las acciones, momentos, situaciones, dolores, circunstancias, conflictos, o como hayas tú vivido tu vida al de aquí para atrás, ¿cierto? Tu mente empieza a buscar esas repeticiones cuando tú tienes un conflicto, un problema, y busca la manera de repetir o hacer lo más similar que sea a esa situación pasada, tanto en lo emocional como en lo mental, como en absolutamente todo. Les pongo un ejemplo. Si vivimos un trauma en nuestra infancia y ese trauma nos generó un dolor muy grande, ¿cierto? Que al ser un dolor tan grande quedó guardado muy fuerte en nuestro psique, en nuestro subconsciente. Cuando nosotros entonces crecemos y estamos en una situación de dificultad que nos genera un dolor, el cerebro entonces va a asociar este dolor que yo tuve en mi infancia con este dolor que estoy sintiendo en este momento, porque dolor con dolor es similar. Entonces es como si cogiera, como cuando haces una búsqueda en un computador, y entonces el cerebro coge esta información y dice, ok, esto hace parte de los dolores. Entonces retoma ese recuerdo antiguo. Por ende, la realidad que nosotros tenemos enfrente cuando solucionamos un problema, de alguna manera, la realidad como tal es neutra, pero basados en nuestras interpretaciones, en nuestras creencias, en nuestros ideales y en toda esta camarita interna que les digo que guarda la información, es que nosotros vemos la situación desde esos ojos. Esto es lo que hace que cada persona, que si 10 personas están acá viviendo la misma situación, en las mismas condiciones, esto es lo que hace diferente que cada uno actúe distinto ante este conflicto y se relacionen diferente.
Por ende, no se trata de lo externo ni de las situaciones, sino lo que la situación externa me quiere decir es qué tengo yo adentro, qué es eso que tengo que mirar, cuáles son estas creencias, cuáles son estos sistemas de pensamiento, cuáles son estas mentalidades que tengo, cuál es este sistema interno que tengo, desde dónde me estoy parando ante la vida, cuál es este motor ante la vida. Y por eso es que vemos que muchas personas, al tener interacción con el mundo externo, es como si fuera una olla expresa a punto de explotar, ¿no? Porque todo viene de acá adentro, todo viene de nuestra historia de vida, y cuando nos relacionamos afuera, entonces empiezan a haber conflictos, a veces por cosas tan tontas, tan estúpidas, como no sé, como que el carro se estrelló, que alguien te estrelló el carro, que alguien se pasó el semáforo, o que alguien simplemente te pitó de más y entonces tú te molestaste, o que la persona de la caja no te atiende rápido, entonces tú te molestas y te perturbas. Entonces todo esto, lo que nos está generando la situación externa es que nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro psique, nuestro subconsciente nos está mandando información valiosa para nosotros evaluar cuál es esa perspectiva y desde dónde me estoy parando ante la vida, cuál es esa interpretación y desde qué ojos, desde qué gafas estoy viendo mi vida para relacionarme con el mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante trabajar en este video? Vamos a trabajar el tema de las creencias por medio de afirmaciones positivas, que son frases que nos van a permitir que nuestro cerebro, por repetición mental, nos ayude a comprender cómo es que debemos relacionarnos con la vida, con los problemas y con las situaciones. Obviamente esto requiere trabajo interior, cambiar creencias, cambiar nuestra mentalidad requiere de un trabajo que no es algo que, es decir, es un proceso, no es algo que uno dice, ay, ya me aprendí esta afirmación y me cambió la vida. No funciona así, porque simplemente se debe repetir tanto de manera como tan consciente hasta que el subconsciente y nuestro ser lo naturalice en nuestra esencia y lo naturalice en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Pero peor no hacerlo. Entonces es un inicio, ¿sí? No es que ya me aprendí la afirmación y mi vida va a cambiar, no, pero es un inicio para empezar a instaurar nuevas creencias y nuevos sistemas de pensamiento a mi mente que me permitan en el momento en el que yo tenga un conflicto poderme relacionar de una manera distinta y poder actuar de una manera neutra ante la vida. Neutralidad es entender que es que la vida no me está haciendo esto a mí porque yo soy una hijueputa, que la vida no es que me la tiene montada la vida, que es que todo me pasa a mí, no, sino es más entender que las cosas que me suceden alrededor me suceden, uno, para mostrarme qué soy, de qué estoy hecho, qué tengo adentro y qué debo mejorar, ¿cierto? Esto lo decía Wayne Dyer, y es que si exprimes un limón, ¿qué te sale? Pues jugo de limón. Es exactamente igual. Entonces, cuando tú te relacionas afuera y lo que sale es ira, rabia, odio, venganza y un montón de cosas horribles, entonces es porque estás lleno de un montón de dolores, de un montón de traumas, y tu forma de interpretar y ver la vida es como si estuvieras en una batalla campal. Entonces, empezar a transformar estos discursos nos va a permitir que de a poquito nuestra mente vaya sintonizando con unas nuevas formas de ver la vida, y de esta forma paulatinamente irlo naturalizando. ¿Listo? Transformar nuestra mente es transformar nuestra vida y es iniciar un proceso completo de sanación. Cuando yo transformo mi mente y cuando empiezo a relacionarme distinto con la vida, con las personas, con el dinero, con las cosas, con mi mente, conmigo mismo, la vida empieza a cambiar. Y por ahí hay un dicho que dice que si tú cambias, todo cambia. Así que quédense hasta el final de este video. Les recuerdo la importancia de que me sigan en mis redes sociales, donde ya también van a encontrar mucha información de valor, que revisen nuestros links que están aquí en la descripción, para que puedan también acceder a alguno de los programas de mentorías que tenemos activados, y próximamente Triada al Éxito, la membresía, donde también pueden encontrar toda esta plataforma que nos va a permitir un equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Sin más preámbulos, entonces vamos con la primera afirmación positiva que nos va a ayudar a transformar totalmente nuestra mentalidad en el momento en el que tengamos un conflicto. Todo conflicto es una oportunidad para trascender tus heridas y para trascender el ego. Cada desacuerdo que experimento me está reflejando aspectos de mí que buscan reconocimiento, validación, miedos, heridas no sanadas o creencias que buscan confirmación de forma inconsciente. Es decir, como les explicaba hace un ratito, cada que yo tengo un conflicto tengo que entender que la emoción que yo estoy sintiendo, que esta sensación interior que estoy sintiendo no tiene nada que ver con la situación actual, que posiblemente es porque en mi subconsciente hay un montón de información que yo no había visto, que me está mandando
para que yo revise. Aquí hay que preguntarnos, por ejemplo, con el tema de las relaciones de pareja o con los jefes o con situaciones de dinero, es preguntarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué o el para qué de esta situación? Si yo hubiera elegido esta situación conscientemente, por qué la hubiera elegido o el para qué, para aprender qué. Cada situación que nos aparece en la vida, cada persona, cada circunstancia, cada lugar, cada momento de nuestra vida, nos está mandando un mensaje muy claro y contundente, nos está invitando a trascender, nos está invitando a elevar nuestra conciencia, nos está invitando a actuar de una manera diferente a como actúa la mayoría de las personas, o por lo menos actuar lo más cercano al amor o lo más cercano a tu versión más elevada. Siempre estamos actuando con nuestra versión más elevada, pero también siempre estamos repitiendo los mismos patrones y actuando de la misma manera. Entonces recordemos que si entendemos que transformando estas creencias de que la vida no es que me la tenga montada, de que es que todo el mundo me jode, de que es que a mí me pasa lo peor, no, sino que cada situación que me pasa, yo le empiezo a ver el aprendizaje y la manera para poder trascender esta situación, autosuperarme, y sanarme y hacer un chequeo interno de, bueno, ¿por qué la vida me está poniendo esto? ¿Qué es lo que tengo que sanar? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? ¿Por qué estoy desbordada con estas emociones? ¿Por qué estoy teniendo estos pensamientos tan negativos? ¿Por qué me estoy perturbando por algo tan bobo como que mi jefe me dijo que no llegara tarde y yo por qué estoy llegando tarde? O sea, es ponernos a hacer introspección y entender que estas situaciones son para trascender, que la vida te está dando las herramientas que tú necesitas por medio de estos maestros y de estas experiencias, ¿listo? Entonces, si empezamos desde un principio a explicarle a mi mente que la vida no me la tiene montada, que es que me pasa lo peor, que la vida la tiene contra mí, que es que a mí, mejor dicho, que yo sí nací de malas porque la gente con suerte es otra. Si dejamos todas estas creencias tan complejas y empezamos a trascender entendiendo que la situación es una oportunidad para aprender, ahí ya empieza a cambiar el chip, porque cada vez que te aparezca una situación de aprendizaje, la vas a ver como un aprendizaje y no como, ay, jueputa, qué problema mi vida, esto es una desgracia, esto solamente es una vida de problemas y de miseria, no, tengo un montón de tragedias. Ya tú vas a dejar de ver la vida como un problema, como una situación de terror, a empezar a verla como una oportunidad. Listo, bueno, ¿qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que aprender? Listo, hay que aprender de esto, hay que aprender de aquello, hay que aprender. Y cuando tú aprendes de las situaciones de dificultad, la vida te está dando habilidades. Te están dando habilidades para la vida, habilidades que posiblemente vas a necesitar para poder expandirte, para poder empezar nuevos proyectos, nuevas cosas, ir a nuevos lugares, conocer a nuevas personas o mejorar en diferentes aspectos de tu vida. Entonces, esta es la primera afirmación. Vamos con la segunda afirmación que nos va a permitir comprender un poco más este tema de cómo transformar nuestra mente en el momento en el que tengamos un conflicto. Entonces la siguiente dice así: la resistencia crea sufrimiento, la fuente del sufrimiento es la resistencia, el origen del sufrimiento es la resistencia a las cosas como son. No es resignación, solamente entiendo que soy capaz de superar el conflicto y que la vida me está brindando herramientas, experiencias y conocimientos para potencializarme con mi versión más elevada. Esta es la segunda afirmación y es entender que el dolor aparece. El dolor es por 10 segundos y esto está científicamente comprobado. Es decir, esta sensación en mi interior de este malestar emocional o esta información que me envía mi subconsciente con emoción dura 10 segundos, pero cuando tú la trasciendes empieza a haber dolor. El dolor es algo que llega y se va a nuestro cuerpo, es algo instantáneo, esto es una sensación, es un estado instantáneo que nuestro cuerpo entra cuando se relaciona con nuestra mente, con nuestros recuerdos y con las experiencias de la vida, ¿sí? Y con nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Cuando hay sufrimiento, cuando yo empiezo a elegir seguir con un dolor perpetuo en un tiempo determinado, que normalmente es un tiempo extenso, ¿sí? Cuando yo permito que el dolor se adueñe de mi vida, estoy eligiendo una vida de sufrimiento. Por ende, la resistencia crea sufrimiento, resistirme al cambio, resistirme a las situaciones que se me presentan, resistirme a aceptar la realidad tal como es, me genera sufrimiento. La gente se emputa, se molesta porque las cosas no le salen como ellos quieren, porque la persona X o Y no actúan como ellos quieren, porque no pueden tener el control del mundo o porque las cosas no salen, funcionan o son como ellos las tienen aquí en su ideal mental.
Esto yo creo que nos ha sucedido a todos los seres humanos en algún momento y nos genera una frustración, un malestar, inclusive molestia, ira, rabia, odio o un montón de emociones, sensaciones, pero hay ocasiones donde hay personas que viven una vida de sufrimiento y de miseria porque simplemente toda la vida se quedaron en resistencia de no aceptar la vida tal como es, de no aceptar el cambio, de no aceptar las personas como son, de no aceptar las circunstancias, los lugares o las diferentes situaciones que se hayan presentado en su vida. No es tampoco decir, ay, no, pues ya para qué la vida y me resigno, no, pero es entender que puedo ser capaz de superar cualquier situación y de aceptar la realidad, las situaciones y a las personas tal como son. ¿Listo? Sin cambiarle nada, sin opinar, sin criticar, sin ponerle etiquetas de bueno o malo. Es un proceso la vida y al entender que es un proceso la vida puedo comprender que elegir el sufrimiento, elegir el dolor o elegir la tranquilidad depende exclusivamente de ti, de nadie más. Si nos dejamos de resistir al cambio y si entendemos y le decimos a mi mente, prefiero la tranquilidad a tener la razón, entonces la razón importa nada. ¿Para qué tener la razón si nos vamos a quitar nuestra paz interior y nos vamos a perturbar todo el tiempo solamente por tener la razón y por darle la razón al ego? Porque muchas veces es el ego el que se resiste, ¿cierto? Entonces es entrar en esta conciencia de decirle a mi mente, ok, no pasa nada si la vida no sale como yo quiero, algo mejor traerá, algo mejor vendrá para mí, personas nuevas llegarán, mejores trabajos, mejores lugares, mejores ciudades, mejores experiencias, mejores momentos, X o Y. Es aceptar la vida tal como es y no generar estas resistencias que nos llevan al dolor perpetuo que se convierte en sufrimiento. Entonces recuerden que el sufrimiento es una decisión. ¿Listo? Y metas en esto a la cabeza. Prefiero la paz y la tranquilidad a tener la razón. Cuando quieres la razón, el ego está ahí. Y si hay ego, hay dolor y sufrimiento, hay frustración y hay un montón de cosas. No podemos obligar a nadie, no podemos cambiar a nadie, no tenemos el poder de otros, tenemos solamente nuestro poder y nuestro control propio, que es mente, cuerpo, espíritu. Mis decisiones, mis pensamientos, mis emociones, lo que yo sí puedo controlar. Por ende, hay que dejar de resistirnos ante la vida y dejar de sufrir y elegir más bien la tranquilidad y la paz en vez de elegir el sufrimiento. Vamos con nuestra tercera afirmación positiva para poder transformar totalmente nuestra mentalidad en una situación de conflicto o de problema. El perdón siempre libera. El perdón no justifica la conducta ajena, sino que libera tu energía del pasado y te permite vivir plenamente en el presente. Pues no debo culpar a nadie de mi historia o resultados personales, pues yo misma tomé y tomo mis propias decisiones. Por ende, estas consecuencias yo misma las creé. La realidad es neutra. Todos siempre hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Y no utilizo mi historia para culpar a otros. Aquí es importante en esta afirmación y en esta transformación mental entender que el perdón es la fuerza que yo tengo para salir adelante. Entre más tú cargues y cargues y cargues rabia, ira, odio y culpa y odies a todo el puto mundo, más vas a tener tu maleta pesada y menos fuerza vas a tener para invertirle tiempo a ti, a tus proyectos y a tu vida, ¿sí? El progreso y el proceso de desarrollo personal, el proceso de crecimiento, de expansión del alma y de expansión de la vida se realiza por medio de estos procesos de sanación, ¿sí? Cuando yo perdono, cuando yo suelto, cuando le entrego al universo todas estas cargas, cuando dejo estos discursos de odio, de odiarnos y matarnos los unos a los otros y entendemos que somos seres humanos, que hacemos parte de la misma creación, que Dios, la vida, la fuente nos hizo completos, perfectos y que todos hacemos parte de ese pedacito de mar, de ese pedacito de energía, de ese pastel gigante que es la fuente y que nosotros somos una migajita de esa fuente en este mundo. Si entendiéramos esto, dejaríamos de matarnos los unos a los otros, de odiarnos los unos a los otros y de dejar de naturalizar estos patrones tóxicos de relacionarnos. Des en cuenta que es exactamente igual el tema de relacionarnos, pero esta vez es con las personas. Entonces, cuando yo suelto y le entrego a la vida y perdono y me permito que trascienda este estado, porque esto es un estado, no es que el perdón sea algo que uno diga, mire, paso número 1, el perdón es esto, paso número 2, no. Podrán haber herramientas que te ayudan, pero realmente es un proceso de transformación energética que ocurre en tu interior.
El perdón es algo que es indescriptible para cada uno porque es algo que tú sientes en tu interior, es entrar en un estado de conciencia con Dios, con la fuente, ¿sí? Es liberar, todo es energía, todo, absolutamente todo en la vida es energía. Por ende, cuando hay perdón es como si, cuando hay mucha ira, mucha rabia, mucho odio, es como si estuviera un vidrio roto, fracturado. ¿Qué puede curar este vidrio? El tiempo, ¿cierto? Y tener la disposición de ir soltando para que esta energía se vaya liberando y transformando. Y al transformándose esto es como si este vidrio se volviera a unir, ¿cierto? Todo se transforma, no es que el perdón sea algo que se va y se acaba, no, se transforma la energía y se libera de otra manera, ¿cierto? Entonces, no es algo que uno pueda decir, te tengo el tip para perdonar. Pueden haber herramientas que te ayuden, pero es un proceso interno que tú tienes que hacer contigo mismo. Hay miles de formas. Hay personas que le funcionarán quemando una carta y escribiendo la carta y quemándola. Habrán personas que por medio de terapia y de mucho intento. Hay personas que por medio de la oración pueden hacer este proceso de perdón. Hay gente que simplemente deja que pase el tiempo y en algún momento ya sienten que liberaron. Depende de cada persona, depende de nuestra personalidad, depende de nuestras creencias, depende para nosotros qué sea esto de la espiritualidad y cómo nos conectemos con nuestro interior. Pero sí es importante entender que el perdón no va a justificar que el otro me haya hecho daño, pero sí voy a permitirme entender que todas las decisiones dependen de mí, que yo no puedo culpar a otros de mi vida, de mi historia y seguir con este arquetipo de victimismo, que en vez de ser la víctima hoy quiero ser el héroe o la victoriosa de mi historia, que nadie te hace sin tu permiso. Nadie te puede tocar sin tu permiso, por ende tienes que ser muy responsable contigo, con tus decisiones y ser muy consciente cuando te ocurra una situación de dificultad de entender la raíz, el para qué llegaste ahí, las decisiones que te llevaron a tomar ese rumbo, ese camino o la raíz y las causas que te llevaron a tomar esas decisiones que te pusieron en esta situación, ¿sí? Culpar a otros es la manera más fácil de la vida de salir de nuestra responsabilidad. Es que es culpa de mi mamá, es que es culpa de mi papá, es que es culpa de mi abuela, es que es culpa de la profe, es que es culpa de todo el mundo. Y efectivamente a veces realmente ni siquiera nosotros podemos entender que por qué nos pasaron cosas, por ejemplo, de niños, pero hay que entender también que ya somos adultos y que como adultos tenemos la capacidad de volver a elegir, de volver a recrear en nuestra mente y de decirle a mi niña interior, a mi niño interior, mira mi amor, tu papito y tu mamito hicieron lo que más pudieron contigo, a ellos también les pasaron muchas cosas, ellos también sufrieron, ellos también se sentían tristes y se sintieron heridos y ellos actuaron de la mejor manera y con todo el amor que pudieron hacia ti. Y ya, los dejas de culpar y te responsabilizas tú de ti mismo, te responsabilizas de tu mente, te responsabilizas de tu cuerpo, te responsabilizas de tus decisiones, de tus finanzas, de tu sexualidad, de cómo te relacionas con la vida, de tu salud mental y de absolutamente todo. Y tú mismo te vas a garantizar a ti mismo todo ese bienestar que querías de chiquito. Como adultos tenemos la posibilidad de transformar nuestra mente por medio de la neurogénesis y la neuroplasticidad. Y es que cuando yo le explico a mi mente un nuevo concepto y empiezo a adoptar unas nuevas formas de pensar, de vivir, de actuar, inclusive de imaginar como mi vida, esto genera unos cambios porque genera nuevas neuronas, por ende nuestro cerebro genera nuevas actividades cerebrales que nos permiten adoptar nuevas formas de pensar. Antes la gente decía, no, es que yo nací así, me muero así, yo no puedo cambiar. Falso. La neurociencia ha declarado hace un tiempo que sí se pueden transformar todas estas creencias. Desde el hecho de imaginarte que tu papá y tu mamá sí te quisieron y que esa situación que te generó tanto trauma fue diferente, ¿sí? Esto genera unos cambios en nuestra mente, en nuestro cerebro. Entonces, todo esto nos ayuda a perdonar y a entender que debo dejar de echarle la culpa al mundo externo para responsabilizarme de mí. Que está bien, que si pasaron cosas antes de que no teníamos el control, ya tú las vas a sanar, vas a ser compasivo con las personas que estuvieron relacionándose contigo, vas a mirar la historia de vida de esas personas, también lo que ellos sufrieron, y desde la compasión y entendiendo que todos somos niños heridos, que todos hacemos lo que podemos, que nadie quiere hacerle daño a nadie, que simplemente a veces actuamos sin conciencia desde el ego y terminamos de pronto lastimando porque estamos lastimados, pero que en el fondo nadie quiere lastimar a nadie porque todos somos hijos de la luz, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de la fuente y la fuente nos hizo bellos, perfectos, amorosos, armoniosos, ¿sí? Pero cuando nos duele algo y no lo sanamos, pues empezamos a actuar con estas cadenas de dolores relacionándonos desde el dolor, ¿sí?
Cuando yo tengo compasión con las personas que creo que me hicieron sufrir, empieza a transformarse esto porque ya nos vemos como seres humanos que estamos en un proceso de evolución y de transformación. Y esto nos ayuda a entender que no soy víctima de nadie y que está bien, que puedo perdonar, que puedo dejar de echarle la culpa a estas personas y que hoy me voy a responsabilizar de mí para que mi bienestar dependan de mí y para que yo me pueda garantizar mi estado hoy actual de cómo me quiero sentir, decidir cómo me quiero sentir, decidir dejar de ser la víctima, hacer mi héroe de mi historia, es empezar a transformar todos estos discursos de es que me hicieron, es que me duele, es que ustedes, que por su culpa, es que ya dejar de culpar al resto y enfocarme en mí. ¿En qué necesito para cambiar estos discursos? ¿En qué necesito para sanar eso que sientes que te generó tanto daño? Para empezar a cambiar estas creencias mentales y para darle un enfoque a un nuevo proceso de aprendizaje y de evolución. ¿Listo? Este tema también nos ayuda a entender la importancia de la toma de decisiones. Porque cuando yo miro mi vida desde esta carencia, desde esta carencia emocional, desde estas ausencias, desde estas heridas, desde estos traumas, y empiezo a mirar hacia atrás cómo me he relacionado con la vida y me empiezo a dar cuenta que siempre me relacioné desde esta carencia y desde estos vacíos. Entonces ahí es cuando yo voy a aprender y a entender la importancia de tomar decisiones diferentes a las que he tomado, de entender que ya no me voy a relacionar y voy a tomar las decisiones desde ese dolor, sino que ahora yo como responsable de mí mismo voy a tomar decisiones diferentes que estén alineadas con la vida que quiero, con el amor, con la armonía, con la paz, con la tranquilidad, o sea, una nueva faceta de ti. Por esto aquí hablamos del perdón, por esto aquí hablamos de las decisiones, por esto hablamos del victimismo y de también el camino que debemos hacer para llegar a ser héroes, ¿cierto? Cuando yo tengo compasión por los otros, cuando perdono y cuando hago una introspección en mí para también poder sanarme desde mi interior, empiezo a tener un camino de héroe, empiezo a tener un camino victorioso y la vida empieza a cambiar por completo. ¿Listo? No eres víctima de la vida, ni de las personas, ni de nadie. Si algo te sucedió es porque tú lo autorizaste, es porque tú lo permitiste. ¿Listo? Así que dejemos de culpar al mundo externo y responsabilicémonos de nosotros mismos, de nuestras decisiones, de nuestra mentalidad, de nuestro bienestar y de absolutamente todo lo que nos corresponde como seres humanos individuales. Aquí es importante entonces repetir, por ejemplo, esta afirmación positiva: soy responsable y consciente de mí y mi historia y por ende esta situación es mi mayor bendición. Soy responsable y consciente de mí y de mi historia, por ende esta situación es mi mayor bendición. Es mi mayor bendición. Cada situación te enseña, te hace crecer, te hace evolucionar. Nosotros aquí en este plano terrenal aprendemos por medio de situaciones que nos permitan salir de nuestras zonas de estabilidad y de confort, ¿cierto? Y así es que aprendemos y así es que la vida nos permite relacionarnos para poder adquirir nuevas habilidades. Así que si realmente lo viéramos desde una parte espiritual también, claro que sí, todo esto nos ayuda a crecer y son una bendición cada una de estas situaciones de dificultad. ¿Qué es lo que no sería una bendición? La forma en la que tú quieres recibir esa situación, si la quieres recibir para ahogarte en ella o si la quieres recibir para crear un puente y seguir adelante. Depende de ti. Si te tiran piedras, ¿qué haces con las piedras? Si te quedas echando maldiciones, si construyes un puente y pasas el puente, ¿qué haces con eso? Si las vendes, si las maldices, depende de ti. Entonces puede ser siempre, la vida te puede dar miles de bendiciones, pero depende de ti si para ti las quieres ver como bendiciones o si las quieres ver como tragedias. ¿Listo? Otra de las afirmaciones para poder enfrentar un conflicto es la siguiente y es: no estoy para ganar, estoy aquí para elevarme en mi nivel de conciencia a través de esta experiencia. Elijo mi tranquilidad y evolución en vez de la razón. No soy víctima de nadie, soy la héroe de mi historia y el universo me está protegiendo. Todo conspira a mi favor y la vida me traerá miles de cosas, oportunidades, lugares y personas mejores. Esta frase tiene que ver con todo lo que he hablado anteriormente. Queremos ganar, queremos todo el tiempo competir, nos han dividido como humanidad, nos han dividido por géneros, nos han dividido por positivo y negativo, por alto y bajo, por bueno y malo. Y esto lo que ha generado es que nos dejemos de ver como seres humanos. No somos ni penes ni vaginas, no somos ni hombres ni mujeres, no somos ni ricos ni pobres, no somos blancos o negros, sino somos seres humanos, ¿cierto? Y cuando nos aprendemos a reconocer como seres humanos, entonces nos permitimos entender que no estamos aquí para competir con los otros, que estamos aquí para evolucionar comunitariamente. Cada uno desde lo individual, pero
cada uno se hace su pedacito, vamos a evolucionar como sociedad, ¿sí? Como almas, como especie, ¿sí? Pero como todo el tiempo nos tienen divididos con noticias, con conflictos, con traumas, con tragedias, odiándonos los unos a nosotros, deseando la vida del otro, deseando el esposo del otro, deseando el cuerpo de la otra, deseando no sé qué, deseando el Ferrari de aquel, deseando que el otro me dé esto o que aquella me dé esto. Todo el tiempo estamos entonces en este conflicto de relacionarnos desde esta carencia nuevamente, de compararnos, de maltratarnos entre nosotros, de querer entonces ganar y pasar por encima de lo que sea por plata o por lo que sea. Y esto lo que nos genera es una vida miserable porque nos trae sufrimiento, porque además empezamos a repetir patrones repetitivos, empezamos a crear cadenas karmáticas, empezamos a crear un montón de cosas cuando nos relacionamos desde este yo quiero, desde este ego, desde es que yo tengo que ganar, es que yo tengo que ser, es que yo, desde esta prepotencia ante la vida y no con humildad. Cuando nos relacionamos sin humildad y con este ego ante la vida, pues obviamente no logramos expandir nuestro nivel de conciencia. Vinimos aquí a elevarnos en conciencia, a aprender y a evolucionar con experiencias. Vinimos a ser felices y a cada uno encontrar en nuestro interior esa magia y desde esa magia poder relacionarnos. Cada uno en nuestra esencia del ser. Dios, la vida, la divinidad nos creó con 3 superpoderes. ¿Cuáles son esos 3 superpoderes? Son nuestras habilidades, capacidades, dones y talentos. ¿De qué depende? De nuestro autoconocimiento, de mi autoconcepto, de mi autoobservación. Cuando yo no me conozco y estoy mirando afuera todo, comparándome, queriendo ganar, queriendo competir, dejo de mirarme adentro y dejo de reconocerme a mí misma. Dice un libro, creo que es el del poder de la mente, el poder de la hora, creo que hay un vagabundo pidiendo dinero en la calle y el man está sentado encima de un baúl y entonces le está pidiendo plata a una persona, a un transeúnte, y el transeúnte le dice, ok, pero yo le doy dinero, pero quiero saber qué tiene debajo de ese baúl, en qué está sentado encima de qué hay ahí. Y el vagabundo dice, nunca lo he mirado, simplemente yo me senté acá y ya. Cuando abren el baúl hay un diamante. Literalmente el vagabundo estaba sentado encima del diamante y estaba mendigando. Exactamente nos pasa lo mismo a la humanidad. Estamos sentados cada uno encima de nuestros diamantes, que es nuestro cuerpo, nuestro interior, nuestra mente, cuerpo, espíritu, nuestras habilidades, capacidades, dones y talentos. ¿Y qué no la pasamos haciendo? Compitiendo, mirando al otro, queriendo cambiar para que mi vida se parezca a la de otra persona, querer todo el tiempo ganarle a otro y pasar por encima del otro, entonces para lograr conseguir lo que yo quiero, cuando a la final todo lo tenemos desde adentro, y si nos pusiéramos a mirarnos, simplemente es aceptarnos, ¿cierto? Potencializarnos y salir a caminar el mundo, porque al reconocerte en tu esencia y en tu grandeza de Dios, pues la vida te va a traer solamente cosas de abundancia, de riqueza, de merecimiento, de amor, de luz, de paz, de tranquilidad, de armonía. Entonces, claro, no estamos para ganar, estamos para elevarnos en conciencia, estamos para reconocernos en nuestra parte de la esencia del ser. Y por eso también se nos dificulta muchas veces relacionarnos con los problemas de una manera diferente, porque es que yo quiero ganar, porque es que alguien cómo me va a hacer eso a mí, es que a mí. Y entonces tenemos este discurso todo el tiempo de ego, de pasar por encima del otro, de una vida sin virtudes, la verdad. Una vida sin virtudes, una vida sin valores, una vida sin una filosofía de vida guiada desde la luz, sino de todo lo contrario, ¿no? De todo lo contrario a lo que es las virtudes, ¿no? La desvirtud. Entonces, cuando hay desvirtud, pues no hay evolución. O sí la puede haber, pero tiene que haber un proceso de transformación. Pero cuando vivimos 100 de 100 en esta desvirtud, pues simplemente entramos es como en un trance de desequilibrios, de muchas cosas que de pronto no son tan bonitas, hasta que la vida te pone a aprender, situación tras situación, y ya depende de cada uno las decisiones que siga tomando, desde dónde se esté relacionando y cómo quiere actuar ante las situaciones. Pero si entendiéramos que nadie es mi competencia, que yo no estoy compitiendo con nadie, que eso son creencias que se han creado los seres humanos, pues la vida yo creo que sería más fácil para todos, porque dejaríamos un montón de cargas. Las mujeres con el tema del cuerpo, que es que tengo que ser así o así y operarme porque X o Y, los hombres también con el tema de que es que tengo que mantener a no sé quién y así se me hacía no sé qué, o sea, todo esto son creencias que se ha creado el sistema, la sociedad, la humanidad para consumir, ¿cierto?
nos han dividido como hombres y mujeres, nos han dividido por nuestra sexualidad, nos han dividido por colores, por razas, por partidos, por música, por culturas, y esto lo que genera es que nos lastimemos los unos a los otros, y dos, que nos impiden crecer como una especie humana, nos impiden crecer y elevar nuestra conciencia y evolucionar a través de estas experiencias. Así que seamos conscientes que todos somos seres humanos y que todos vinimos de esta semillita de Dios, de esta luz de Dios, que en todos está Dios en nuestro interior, pero que simplemente a veces tenemos que dejar de mirar afuera y empezar a hacer introspección en nosotros para nosotros elevarnos y ahí también empezar a cambiar nuestros entornos. ¿Listo? La siguiente afirmación positiva dice de la siguiente manera: todo lo que percibo como un ataque es en realidad un reflejo de mi propia resistencia no sanada. Soy quien está viendo esto. Y la percepción no es lo real, es mi punto de vista y puedo cambiarlo cuando quiera. La realidad siempre va a ser neutra. ¿Por qué? La vida no la tiene ensañada con nadie, ¿cierto? La vida nos da las herramientas que cada uno necesita y todo pasa no por ti, sino para ti precisamente. Si hoy vinieran unos extraterrestres que no hablan ningún idioma de los que se habla en la Tierra, que no entienden de que es que esta es mi mamá, este es mi hijo, este es mi papá, este es mi esposo, este es de mi trabajo, este es el dinero, este es, no sé, un anillo. Si estos extraterrestres vinieran de otro planeta y vieran lo que hay a tu alrededor, estoy segura que nunca van a interpretar la realidad como tú la estás interpretando, porque tú la estás interpretando con toda tu cadena de creencias, de historia de vida, de limitantes y de resistencias y de todo lo que tú has vivido de aquí para atrás, lo que les explicaba al principio del video. Entender que la realidad es neutra es entender que si alguien viene y me habla en un idioma que yo no entiendo, esa persona me puede estar tratando mal y riéndose en su idioma, pero yo no le voy a entender porque no comprendo su idioma, ¿sí? No lo comprendo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la realidad es neutra y que así funciona. Cuando yo miro todo desde mis ojos, desde positivo o negativo y no desde entendiendo que la vida son matices y son procesos de transformación, pues voy a ver todo caótico siempre o a mi contra o de una manera muy particular, pero depende de mí también decir, ok, esta situación la quiero ver de una manera neutra, no es que la vida me esté haciendo esto o aquello, hoy voy a actuar como si yo fuera el extraterrestre que viene de afuera a entender. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros le damos la interpretación a las situaciones, la interpretación es lo que genera que yo piense que la realidad no es neutra. Cuando viene este extraterrestre a ver la realidad, ¿cierto? El extraterrestre va a ver todo distinto porque él no va a entender nuestro contexto. Él no tiene tu historia de vida, él no va a entender la interpretación de que es que tu jefe te gritó porque llegaste tarde. No. ¿Qué va a decir el extraterrestre? Hay dos seres humanos emitiendo sonidos, hay dos seres humanos comunicándose o emitiendo unos sonidos. Eso es, pero si yo lo pongo en un contexto voy a decir, no, es que ella llegó tarde y entonces el jefe le dijo que ella llegó tarde y entonces ella le respondió al jefe mal porque tiene problemas en su casa con sus hijos y entonces el jefe la gritó y la echó y entonces se pusieron a discutir. Si yo le pongo un contexto basado en una historia de vida, ahí sí ven, se empieza a armar un rollo ahí total. Pero si viene un extraterrestre y ve a estas dos personas peleando, ¿qué va a decir el extraterrestre? Ok, son dos seres humanos emitiendo sonidos, porque ni siquiera el extraterrestre va a entender el idioma, ¿no? Que se están tratando mal, que la echó del trabajo. Por ende, la interpretación que yo le pongo es mi decisión a las situaciones que me pasan, a la vida, a mis pensamientos, a la manera de relacionarme con el mundo y absolutamente a todo. ¿Listo? Aquí hay que entonces memorizarnos y aprender esta afirmación positiva que dice: cada vez que reacciono pierdo mi poder y mi libertad. Cada día más renuncio a la reactividad, juicio, crítica y resistencia. ¿Listo? Cada que nos enganchamos con alguien, cada que nos rebajamos con alguien, cada que nos perturbamos por algo o por alguien, recuerden que lo que está hablando es de nosotros, no de la otra persona, es de mí, ¿cierto? Le estás cediendo tu poder a otro, le estás cediendo tu libertad a otra persona cada que te perturbas, cada que le echas mente, cada que no aceptas la realidad. Entonces renuncia a ese juicio, renuncia a esa crítica, renuncia a esa resistencia y te vas a dar cuenta cómo absolutamente la vida te va a cambiar por completo. Si vemos que la realidad es neutra y que las situaciones suceden para aprender, para nuestra evolución, pero que si yo veo todo de una manera neutra, sin ponerle acá positivo, negativo, ni regular, ni malo, ni etiquetas, sino que entiendo que todo sucede con una finalidad, de la manera perfecta, de una manera neutra,
me desengancho de todo el mundo y mi vida cambia porque es como si me quitara una maleta de cosas que a la final no van. O sea, para que uno engancharse, para que uno pelear, para que uno discutir, para que uno darse una mala vida y un discurso de que la vida es una mierda, de que esto es un problema, de que no hay plata, que el trabajo, que el gobierno. Ya responsabilicémonos de nosotros y dejemos de interpretar todo a nuestro antojo desde estas carencias y empecemos a transformar nuestra vida y nuestras situaciones de la realidad de una manera distinta, porque tenemos el poder de decidir cuándo queramos cambiarlo y cómo queremos cambiarlo. ¿Listo? La otra de las afirmaciones positivas es: la única razón por la que este conflicto existe es porque mi ego necesita tener razón. Hoy todo problema desaparece, pues prefiero mi libertad emocional a tener la razón y no tengo miedo de perder mi reputación, naturaleza, autenticidad o perder esencia. Recuerden que si yo me autoconozco muy bien, que si yo sé realmente lo que soy, lo que me gusta, bueno, nosotros vamos siendo con la vida porque es un proceso de transformación, ¿cierto? Pero todo el tiempo vamos siendo, entendiendo que no soy ninguna etiqueta, ni que esto me define, ni que ninguna situación, lugar, cosa, situación, persona, puesto de trabajo, carro, dinero, nada de esto me define, sino que lo que realmente me define es mi esencia, mi autenticidad, mi naturaleza. Cuando yo tengo clara mi naturaleza, yo ya no vivo desde el ego. Yo ya no vivo desde el ego porque yo ya no necesito tener la razón. No, tú sabes quién eres, tú te conoces. Y tú vas a actuar siempre a tu bienestar, a tu beneficio, con lo que te haga bien a ti, con lo que te resuene bonito a ti. Pero cuando yo no me autoconozco, pues vivo desde el ego, criticando al mundo, queriendo aparentar, queriendo ser, queriendo comprar a la gente, a las personas, engañando, diciendo mentiras, actuando desvirtuoso, para tener la razón, para lograr estatus, para lograr ser aceptados. Pero cuando yo me acepto desde adentro, simplemente entiendo que prefiero mi libertad emocional, hacer cosas que me hacen sentir feo, que me hacen no sentir bonito, que además hacen sufrir a otras personas o lastimarlas, y que simplemente me está llevando a una rueda de sufrimiento y de dolor. Entonces, dejar al ego y hacer un proceso de transformación del ego al ser es empezar un camino de virtudes. ¿Listo? Entonces vamos con esta frase. La mente quiere entender, el ser solo quiere soltar. Suelto la necesidad de llegar a este objetivo y de validarme y de que me valoren desde el miedo y desde el apego. Esto es lo que sucede todo el tiempo con las personas cuando se relacionan en general. Tenemos miedo, tenemos apegos, tenemos carencias emocionales y nos aferramos a las cosas, a la vida. Pero si yo entiendo que tengo que liberar mi mente de todas estas creencias y que el ser solamente quiere soltar y ser libre, pues me voy a permitir que cuando me aparezca una situación de dificultad, desde esta parte espiritual, más bien yo digo, está bien, ya, no pasa nada. Al final hay un plan divino que todo lo tiene estructurado. No pasa nada, todo pasa, todo pasa. El tiempo pasa y nos va mostrando las respuestas. ¿Por qué? Porque Dios sabe toda nuestra vida. Dios ha visto todo lo que tú no has visto. La vida, la divinidad, como le quieran llamar, la fuente, ha visto toda la película de nuestra vida, ha visto todo lo que tú no has visto, sabe todo lo que tú no sabes. Por ende, Dios te va a poner en el lugar que debes estar. Por ende, no pasa nada. La mente quiere tener la razón todo el tiempo con estos discursos, con estas carencias, con esta película interna que nos contamos a nosotros mismos. Pero si le damos el permiso al ser de que el ser simplemente, ya, no pasa nada, marica, y que si pasa algo, que pase, ¿y qué pasa? Nada. A la final no pasa nada. Y aquí los invito a recordar situaciones de dificultad que hayan tenido. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde están hoy? Y díganme aquí en los comentarios, yo estoy segura que lo que les haya pasado les ha traído muchas situaciones más de beneficios, de aprendizajes y de cosas positivas, que no de pronto lo que ustedes inicialmente pensaron que era lo peor. ¿Por qué? Porque después de que pasa el tiempo entendemos por completo el para qué de la situación desde el aprendizaje. Y cuando tenemos un aprendizaje, ya ganamos porque entendimos algo, aprendimos algo, es decir, evolucionamos. Así que ya paremos nuestra mente, controlemos esta mente y estos discursos y esta sobrepensadera y este mico que anda todo el tiempo de pensamiento en pensamiento, abrumándonos, pensando en el pasado, en el futuro, en lo que fue, en lo que no fue. Ya, que pase lo que tenga que pasar. Es el hoy, es el aquí y el ahora lo único que tenemos. Es lo único que podemos controlar y es este momento. Así que ya, si está pasando en este momento una situación de mucha dificultad, vamos
a buscar planes de acción desde lo positivo, entendiendo todas estas herramientas, que la realidad es neutra, qué tengo que aprender, qué habilidad me falta para solucionar este problema. ¿Por qué? Porque si este es el problema, pero este problema posiblemente necesita una habilidad, entonces, ¿cuál es la habilidad que necesita este problema para yo aprender esta habilidad, potencializarla y solucionar mi problema? Esto es lo que sucede cuando aprendemos a ver la vida desde la parte neutra. Ya no es, ay, es que a mí me pasó, es que a mí me hicieron, no, sino que listo, ¿cuál es la habilidad? ¿Cómo hago para solucionar este conflicto? ¿Qué habilidad me falta a mí para solucionar esta situación? Y cada que vas teniendo situaciones de dificultad o de aprendizaje, entonces vas teniendo más habilidades. Así funciona, ¿listo? Entonces hay que soltar la mente y hay que ya entender que la mente solamente quiere tener la razón, pero que cuando yo trabajo desde lo espiritual, me permito ser, me permito confiar, me permito tener fe, me permito creer en que todo es completo y perfecto. ¿Listo? Por último, el conflicto no tiene importancia, solo mi estado y nivel de conciencia la tiene, pues todo está bajo el plan divino basado en el amor, la responsabilidad, el perdón y la evolución. Quiero que me cuenten al final de este episodio, aquí en los comentarios, qué piensan acerca de estas herramientas, de estas afirmaciones positivas. Son frases como con afirmaciones, pero la idea es que podamos comprender el conflicto de una manera distinta. Yo creo que todos hemos tenido situaciones de dificultad, a todos nos ha dolido en algún momento algo. Y cada que esto nos suceda, preguntémonos a nuestro niño interior, a nuestras versiones anteriores de la vida, a nuestros guías espirituales, el para qué de esta situación, el de dónde viene este dolor, el qué debo aprender en este momento, y aprendamos a confiar en la vida, en el plan divino, a no entrar en un círculo de victimismo, de tragedia, de dolor, de angustia, de sobrepensadera, porque esto solamente nos va a traer más de lo mismo. Recuerden el sistema de retención articular que está en nuestra mente, y es que a lo que le ponemos el enfoque es lo que vamos a empezar a traer, porque es lo que vamos a empezar a darle foco. Entonces, si yo tengo un problema, voy a decir, todo está bien, todo está pasando para mi mayor bien. ¿Listo? Todo está bien y todo está pasando para mi mayor bien. ¿Listo? Así de simple. Y lo suelto y se lo entrego a Dios. Y oramos y creemos y pensamos el para qué de esta situación, qué tengo que aprender, qué me está enseñando, qué habilidad me falta, qué habilidad necesito para solucionar esta situación. Y empiezo a fortalecer en esa habilidad y empiezo a trabajar en cómo solucionar esa situación desde el amor, no desde la culpa, no desde la carencia, no desde el odio, no desde el me toca, sino desde el amor por mí, por mi propio proceso de evolución. Espero este episodio les haya gustado un montón, comunidad sabia. Recuerden seguirme en mis redes sociales, comentar, compartir, difundir esta información a las personas con las que les resuene todo esto. Recuerden que somos Sabiamente Adelaida, tenemos disponible programas de mentorías, de mapa de sueños, de manifestación consciente, de potencial humano y diferentes planes en los que les puedo ayudar. ¿Listo? Así que los invito a visitar nuestros links que están aquí en la descripción para que puedan disfrutar de los programas que tenemos para ustedes. Muchas gracias, somos Sabiamente Adelaida, muchos besitos y chao, chao. Hola, soy Adelaida. Este es un espacio para cultivarnos, aprender y desaprender de la vida. Bienvenidos.